Apreciados estudiosos, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a nuestra segunda videoclase de la asignatura de Seminario de Investigación. Es un honor y es un placer poder volver a acompañarlos en esta asignatura y la intención de la sesión del día de hoy es que miremos un poco las líneas de investigación para que ustedes las tengan presentes, pero adicionalmente verificar el cumplimiento de las actividades que ustedes están desarrollando bajo el formato de informe técnico. Entonces sean todos bienvenidos. Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor no olviden que hay que enviarnos a través del correo electrónico la información para poderles colaborar. Me voy a permitir entonces compartir mi pantalla para poder mirar un poco lo que tiene que ver con las líneas de investigación del programa. Un segundo, por favor, y bienvenidos. Bueno, queridos estudiosos, entonces la intención de nuestra conferencia del día de hoy es que veamos un poco lo que tiene que ver con las líneas de investigación del programa. En este caso, la línea de investigación que abarca la especialización en evaluación ambiental de proyectos es obviamente la evaluación ambiental. Esta línea de investigación lo que pretende es integrar el análisis de algunos elementos tanto técnicos como legales y teóricos para obviamente determinar la viabilidad de la implementación de un plan, un programa, una obra, un proyecto, considerando algunas dinámicas y algunas características propias de cada territorio desde un componente ambiental, económico y sociocultural. Bajo esta línea de investigación está asociado el grupo de investigación de CIRAS. Es un grupo que en este momento se encuentra categorizado en A, entre Colciencias, y es el que nos permite y nos ayuda a poder gestionar todo lo que tiene que ver con la investigación en el programa. Bajo este grupo de investigación tiene varios ejes investigativos. Entonces, uno de los ejes es lo que tiene que ver con la normatividad ambiental. Este eje lo que busca o está enfocado es a la comprensión y aplicación de normas en temas como el de residuos, recursos naturales, licenciamientos, sanciones, incentivos, bajo la conservación o la protección de esa normatividad, es decir, lo que la normatividad permite proteger o no proteger esas áreas. Y lo que se busca con esta línea o con este eje es que se pueda tomar una decisión a los proyectos que se pretenden desarrollar en Colombia. Ojo, queridos estudiantes, la intención de esta línea o de este eje no es simplemente quedarse en el papel, sino que ustedes, desde lo que ustedes consultan, desde la normatividad que existe, ustedes puedan generar un plan, una aplicación, una estrategia donde permita que esa normatividad realmente se pueda aplicar en el contexto del proyecto que ustedes quieren. Bajo este eje o bajo esta descripción de este eje, lo que ustedes o lo que se está buscando es responder a preguntas como: ¿existen garantías legales para la protección de los recursos naturales en la ejecución de proyectos en Colombia? ¿Las normas sancionatorias ambientales y penales en Colombia se emplean de forma preventiva o represiva? ¿O cómo esto afecta o beneficia el ambiente y los recursos naturales? ¿Los incentivos o beneficios otorgados para la conservación ambiental son de fácil acceso? Bueno, todo esto, todas estas preguntas, las respuestas, la idea es que aporten a elementos como para evaluar, analizar y plantear alternativas concretas para el desarrollo o no de un proyecto, teniendo en cuenta la normatividad, o simplemente que nos permita aportar críticamente a esa política para el desarrollo de procesos innovativos en la evaluación ambiental de los proyectos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los elementos que constituyen este eje de investigación me permiten, primero, formular y evaluar o proponer alternativas, pero al mismo tiempo y simultáneamente me va a permitir que yo pueda aportar a esa política que debe ser construida de manera positiva, propositiva y que permita realmente su verdadera implementación. El siguiente eje de investigación es la gestión ambiental. El eje de gestión ambiental incorpora el análisis de dinámicas y características propias de cada territorio. Lo que busca es la formulación y evaluación o seguimiento de esa gestión ambiental, de los programas, las políticas, los planes, los proyectos, que ustedes realmente verifiquen si esa gestión ambiental se está dando o está contemplando los resultados o no que ustedes están buscando. Explico. Ustedes pueden estar, por ejemplo, en apoyo con la alcaldía y la alcaldía tiene ciertos planes o proyectos de gestión.
¿sí? De gestión, sobre todo en la parte ambiental. Entonces, la idea de esta línea es que usted pueda incorporar o hacer un análisis de esa dinámica, de esa implementación. ¿Para qué? Para que proponga alternativas de mejora, técnicas o metodologías de evaluación de esas gestiones o de ese plan, con el fin de establecer, pues obviamente, medidas de prevención, mitigación, manejo de desastres o pues los componentes, todos los componentes que tienen que ver con la gestión integral del riesgo. Bajo este eje de investigación, existen pues varias preguntas que son como las guías que ustedes pueden tener. Entonces, por ejemplo, ¿es pertinente la metodología establecida para diseñar e implementar el instrumento de gestión ambiental? ¿Qué tan eficiente es el proceso de seguimiento y evaluación de la instrumentación de esa gestión ambiental? ¿Son pertinentes las propuestas de los instrumentos de gestión para su implementación en los proyectos? O sea, son alcanzables? ¿Tienen un alcance que realmente es pertinente y apropiado? ¿Cómo es la metodología de investigación en estos campos? ¿Cómo se identifica? ¿Cuál es la evaluación? ¿Cuáles son esas medidas que se tienen para mitigar si son acertadas o no? O sea, todas estas preguntas pueden ayudarles a generar una propuesta de investigación un poco más robusta y un poco más pertinente frente a lo que la especialización les está brindando. Obviamente, bajo esa línea, hay algunos temas como la planificación y metodologías de evaluación ambiental, la gestión de proyectos ambientales, la evaluación de esos proyectos y la evaluación de los proyectos tanto rurales como urbanos. Entonces allí, ¿cuál es la idea? Que ustedes puedan formular proyectos que solucionen una problemática real en ese ambiente o en esa gestión ambiental, ¿sí? A partir de la evaluación, a partir del análisis, el planteamiento de propuestas realmente válidas, viables y concretas que permitan un desarrollo continuo de esas obras o que aporten realmente a una política y a una generación de procesos innovativos en el campo de la evaluación ambiental de proyectos. El siguiente eje de investigación que tiene esta línea es el impacto ambiental. Entonces, bajo este impacto ambiental, lo que buscamos es que ustedes se centren en las metodologías de identificación y valoración y evaluación de esos impactos ambientales, con el propósito, obviamente, de definir o dar viabilidad a los proyectos, es decir, que los proyectos realmente se ejecuten bajo unas características y unos componentes que no afecten particularmente el ambiente, desde lo atmosférico, geográfico, hidroférico, biosférico, antropoférico y paisajístico. Entonces, la intención es que a partir de todos esos componentes, ustedes verifiquen o presenten alguna metodología donde sea viable la implementación, la valoración y la evaluación de ese proyecto o de ese impacto ambiental en el proyecto. Entonces, ¿cuál es la intención? Que no se quede simplemente en el papel, o sea, la especialización no busca que ustedes se queden netamente con la información teórica, sino que ustedes hagan propuestas que innoven y que formulen una nueva política o un nuevo proceso innovador en la evaluación de los proyectos ambientales. Cuando hablamos de ese impacto ambiental, lo que estamos buscando es que usted, a partir de la especialización y en el tiempo que está previsto el desarrollo de esa especialización, usted pueda formular una metodología que sea diferente a las que ya existen o que usted evalúe una metodología de las existentes en el campo real, que usted realmente diga, mire, esta metodología sirve o no sirve y sirve en esta primera parte o no sirve en esta primera parte y la propuesta de mejora es esta. ¿Sí? O sea, la intención no es que ustedes simplemente se limiten a buscar la información y generen documentos que queden en el papel, sino que usted realmente genere una verdadera propuesta de innovación que permita, obviamente, la mitigación de esos impactos ambientales. Preguntas de investigación, pues como cuál es la metodología adecuada para identificar, valorar y evaluar los impactos ambientales, cómo se puede hacer para que minimice los efectos del desarrollo de una obra, de un proyecto, cuáles serían las estrategias o las herramientas tecnológicas que se pueden aplicar para la determinación de la factibilidad ambiental de un proyecto, por ejemplo. Entonces, temas como la caracterización y gestión ambiental, el análisis de la viabilidad, el estudio de factibilidad de la implementación de esas propuestas, todo eso apunta a ese impacto ambiental.
¿Qué pretendemos? Que se haga un proyecto, o se hagan proyectos de investigación que tengan como objeto de estudio la producción de conocimiento en este campo particular con el uso de la tecnología, nuevas herramientas y nuevas aplicaciones que ustedes pueden estar proponiendo para mejorar esas metodologías de evaluación y valoración de los impactos ambientales. Y finalmente la evaluación que tiene que ver con la parte económica y ambiental. Este eje lo que busca es que usted involucre un estudio o haga un estudio y un análisis sobre esos impactos sociales y económicos de la parte ambiental a través de la implementación de metodologías para mirar la viabilidad y ejecución de un proyecto de una obra. Entonces, en el anterior estábamos mirando el impacto ambiental. En este caso vamos a evaluar cómo ese proyecto permite o no una mejora desde lo social y lo económico ambiental. O sea, aquí tenemos un componente ya no solito de la parte del impacto ambiental de la obra, sino cómo afecta ese impacto a la sociedad o el factor económico de esa comunidad. Entonces, la intención es que usted responda a preguntas como cómo la evaluación social, económica, ambiental puede aportar a la gestión efectiva de los proyectos. ¿Qué metodologías de evaluación social, económica y ambiental es posible implementar en una gestión de proyectos ambientales? ¿Cómo hago para que mi proyecto, mi obra, pueda generar una estrategia que mitigue obviamente un impacto negativo a esa parte social, a esa evaluación social? Cómo este proyecto desde lo aparte me permite una aplicación real y me ayuda a que la viabilidad de ese proyecto sea mejor a través de obviamente la sociedad, la economía y la parte ambiental. Lo que se busca es que usted aprenda metodologías de evaluación de proyectos en el orden ambiental y cómo se puede eso extrapolar a la investigación y a generar unos juicios de valor frente a la evaluación social y económica ambiental. Entonces, básicamente hice un pequeño recorrido para las líneas de investigación para que ustedes recuerden que los documentos que en este momento ya están generando y que deben ir en un estado ya de avance significativo, pues puedan dar cuenta obviamente de estas líneas de investigación, obviamente combinado con lo que usted quiere hacer. Queridos estudiosos, la propuesta no es que esa información se quede en papel, sino que ustedes realmente hagan en el ejercicio de proponer estrategias, metodologías, las implementen y realmente digan si funcionan o no funcionan, ¿sí? Eso es la investigación. La investigación no se debe quedar simplemente en el papel de búsqueda de información y recopilación de información, sino que ustedes puedan generar propuestas que permitan un cambio significativo para la región donde la están implementando, para el espacio, la cultura, la sociedad que es donde están ustedes implementando sus proyectos de investigación. Ahora bien, quiero entrar a mirar un poco lo que tiene que ver con el informe técnico. Recuerden que los informes técnicos es el documento soporte de los productos de investigación que ustedes estén desarrollando. Es decir, si ustedes están haciendo working paper, este es el modelo para el working paper. Si ustedes están haciendo artículo, pues hay que centrar la información del artículo en un documento de informe técnico. Si ustedes están haciendo consultoría, este es el modelo de informe técnico que tienen que hacer. Entonces, independientemente cuál de las ramas que ustedes hayan seleccionado de opción de grado, ustedes deben entregar este formato de informe técnico. Entonces, ¿cuál es la estructura de este informe técnico? Simplemente es un documento que debe estar más o menos entre 20 y 25 páginas, donde usted va a centralizar su proyecto eh, su opción de grado. Entonces, ¿qué vamos a mirar particularmente? Pues es un documento que está diseñado para que ustedes tengan una guía de cómo formular cada parte del documento, teniendo en cuenta obviamente que este documento va a reemplazar completamente al documento tesis o al documento monografía que se hacía hace un tiempo atrás. Y entonces este documento debe reflejar realmente ese valor y esa formación investigativa que usted ha venido recibiendo a través del tiempo. Recuerden que estos documentos se deben redactar siempre en tercera persona y deben tener una estructura lógica, ordenada y coherente con cada sección y entre cada uno de los párrafos. O sea, debe haber una congruencia intra e inter, de tal forma que pueda haber una lógica y una coherencia adecuada frente a ello. Este documento debe estar escrito obviamente sin fallas de ortografía, con el uso correcto de las mayúsculas, con una excelente puntuación y una correcta redacción.
Debe ser, al terminar su reporte, su informe técnico, va a ser llevado a la plataforma de Turnitin, que es una plataforma que permite identificar el nivel de coincidencia de su documento con fuentes de Internet, de toda la Internet. O sea, es decir, Turnitin es una base de datos, una plataforma que permite medir el nivel de coincidencia de lo que usted escribió con fuentes externas. Entonces, el nivel de coincidencia máximo no puede superar el 30%. Las citas, por eso es importante que ustedes en la elaboración de estos documentos coloquen las citas muy, muy puntuales y las citas particulares, es decir, que utilicen más el parafraseo, que no utilicen las palabras textuales de los autores a no ser que realmente la cita lo citen de manera correcta, bien sea bajo la norma APA, bien sea de manera textual menor de 40 palabras o directa mayor de 40 palabras. Entonces, la invitación es a que ustedes coloquen, por favor, la información, o sea, tengan a la mano la guía de normas APA que está en el aula y con ello, pues ustedes ahí de una vez van haciendo la información, van tomando las citas, van tomando las fuentes y automáticamente van referenciando bajo la cita que les corresponde. Es importante que ustedes utilicen, miren, si ustedes utilizan, por ejemplo, los documentos que están en Google, Google tiene una manera de citar la norma APA, que no es la norma correcta. Entonces, la invitación es a que a pesar de que allí la saquen con norma APA, ustedes verifiquen la información con sus manuales. ¿Sí? Por favor, no utilicen a cuando Google Académico es una muy buena base de datos. Por favor, utilicen las bases de datos que tenemos a su disposición en la UMB virtual, que son bases de datos que le van a permitir a usted tener una información más certera, una información más fiable al momento de presentarla y con ello entonces tener una norma APA un poco más apropiada. Recordemos, queridos estudiosos, que si ustedes están haciendo sus trabajos de investigación en este momento, ustedes deben contar 5 años atrás máximo para referenciar documentos. Es decir, en este momento no se podrían estar referenciando documentos del 2000, 2001, 2002, porque son documentos que ya son muy antiguos y ya hay mucha información nueva que ustedes pueden referenciar a partir de diferentes fuentes, a no ser que sea un concepto que no haya sido reevaluado. ¿Sí? Porque también puede suceder que es un concepto que nunca se ha cambiado, nunca se ha mejorado y entonces sigue siendo ese concepto. Si es así, pues usted coloca la citación, coloca el concepto y lo muestra. Sin embargo, la recomendación es que todas las fuentes de información que usted consulte no pasen de 5 años atrás a la fecha de elaboración del documento. No se aceptan citas con más de 100 palabras, ya que a pesar de que esté referenciada, esto se considera como plagio. Realmente, aun cuando el documento dice que son 100, la norma de ética para el manejo de la información dice que son 60. Con más de 60 palabras, usted ya está incurriendo en plagio. Entonces, la información es que usted no lo debe colocar así. Y si necesita colocarlo, entonces lo que puede recurrir es a parafrasear la mayor parte del texto y a colocar únicamente lo central de forma textual. No se aceptan más de 3 citas consecutivas de un mismo autor, ya que esto es considerado plagio, por supuesto. Si usted está citando varias veces al mismo autor, significa que está plagiándolo, porque está colocando la información tal cual como él la está presentando. Entonces, no. Es importante que usted mire y verifique la información de la norma APA para que pueda hacer la referenciación adecuada. Es importante que usted no abuse también de las citas ni referenciar más de 5 veces a un mismo autor a lo largo del documento, ya que esto es considerado un plagio textual de la propiedad intelectual que posee el texto consultado. Entonces, bajo estas características, entonces vamos a ver un poco lo que es la estructura del documento. Entonces, aquí va el título de la investigación, ahí les dicen exactamente cómo se debe presentar, ¿sí? Colocar la información allí textual. Aquí obviamente ustedes deben completar la información. ¿Quién es en este caso? El director se considera el asesor disciplinar. Aquí están como los requisitos para que usted pueda colocar la información del resumen. Mire, queridos estudiosos, tanto el resumen corto como el resumen largo son documentos que son exigidos para grado, entonces deben ser textualmente como está allí. Entonces, por ejemplo, aquí no puede pasar más de 150 palabras y debe cumplir con todas estas indicaciones y debe decir así, resumen corto.
Y entonces usted aquí debe hacer esa extensión, debe colocar las palabras claves del documento. El abstract obviamente es el resumen anterior en inglés. El resumen largo también debe ser una breve descripción de toda esta información, máximo 40 renglones. En esta parte de los ítems resaltando la importancia de la investigación con los objetivos y toda esta parte. Finalmente debe incluir conclusiones y aquí le dicen exactamente cuántos son los renglones que usted debe cumplir para ese resumen. Lo siguiente que viene es la tabla de contenido. Mi recomendación, queridos estudiosos, estas tablas de contenido lo mejor es hacerlas de manera automática. Y si alguno de ustedes tiene duda de cómo se genera esa tabla automática, pues simplemente me escribe vía correo electrónico y con mucho gusto en un encuentro sincrónico hacemos un ejercicio para que ustedes tengan la información de la tabla en automático. Entonces, ¿por qué es mejor hacerlo automático? Porque usted a medida que va colocando más información en un capítulo o en otro, la información se le va a ir corriendo. Si usted la tiene de manera automática, usted simplemente actualiza su tabla y la numeración vuelve y le queda como corresponde. Des en cuenta, queridos estudiosos, que va una introducción, planteamiento del problema y justificación. En este planteamiento del problema y justificación, obviamente debe ir incluido parte de esos antecedentes que ustedes ubicaron a la hora de manejar lo de ética para el manejo de la información, la actividad número 2. Entonces, cuando aquí no esté específico que diga antecedentes, la intención es que esto que ustedes consultaron y trabajaron en las dos primeras actividades de definición de tema y eh, ética para el manejo de la información estén reflejados aquí. ¿Por qué? Porque ya sacaron un tema, que es donde sale el título, hay un objetivo planteado, hay unos objetivos específicos y obviamente la información de antecedentes y justificación de la investigación va en este literal. La intención, queridos estudiantes, es que ustedes al finalizar esta aula ya tengan desarrollado o avanzado todo lo que tiene que ver con los aspectos metodológicos de la investigación, para que en el aula 2 ustedes puedan desarrollar los resultados y la discusión del documento. Simplemente en la segunda aula, de pronto terminar de hacer los aspectos metodológicos si no alcanzaron a recoger datos, se recogen los datos, hacen unos análisis, unos resultados frente a esos análisis, hacen una discusión, conclusiones y bibliografía. Estos documentos también es importante que ustedes presenten toda la lista de figuras, gráficos, imágenes y estén todos bajo la tabla, todas estas tablas de manera automática, queridos estudiosos. Les insisto, si alguno tiene dificultades para ello, simplemente por favor solicíteme una asesoría para que yo les pueda colaborar con ello. Adicionalmente, se debe colocar todo lo que tenga que ver con símbolos y abreviaturas. Es importante para el lector, cuando cojan su documento, que encuentre obviamente una definición de las abreviaturas que principalmente se están manejando. Entonces, allí toda esa información. Entramos ahora a lo que tiene que ver con la elaboración del documento como tal. Entonces, des en cuenta que esto es una plantilla. La intención es que usted pueda coger esta plantilla e ir reemplazando cada uno de estos aspectos que están allí, porque allí lo que hacemos es describirles puntualmente la información. Por ejemplo, aquí debe mostrar una visión general del documento, o sea, del producto que se está realizando. No puede confundirse con el resumen y se recomienda que la introducción tenga una extensión máxima de 2 páginas, un mínimo, perdón, de 2 páginas y máximo de 4 páginas. Entonces, ¿qué se debe tener aquí? ¿Qué se debe tener en cuenta? Entonces, ¿qué es una contextualización al lector de la temática que usted va a abordar durante el desarrollo de su proyecto? En este caso, pues vamos a tener en cuenta algunos términos conceptuales, la pertinencia y los objetivos del producto que usted está entregando. Este trabajo pues se debe escribir en un interlineado de 1.5 y fuente de Times Roman. Las márgenes deben ser 2.54 centímetros en la parte superior, inferior y exterior y 3 centímetros en el margen interno. Entonces, todas esas márgenes son simétricas, simplemente usted sigue esta plantilla, que esta plantilla ya tiene toda esa información prevista. Inclusive, si se dan cuenta, también tiene la sangría en la primera parte del párrafo, tal cual como se lo pide. Como les decía, debe estar redactado en tercera persona, impersonal y genérico. Y obviamente la numeración se debe hacer en la parte superior derecha, como lo indica la norma APA. Y de aquí en adelante, pues ya cada una de las secciones está incluida la información para que usted lo tenga a la mano. Simplemente usted va a cumplir
con esta información. Entonces, des en cuenta que dice problema y justificación y está la formulación del problema, la delimitación, la justificación y con ellos, obviamente, allí las preguntas clave para que usted pueda dar respuesta a cada uno de ellos. Siguiendo, entonces, los objetivos, pues presentar, recordemos que es importante para los objetivos, para el planteamiento de objetivos, que tenga inicie con un verbo en infinitivo, donde sean cosas que usted pueda medir particularmente en su investigación. Se debe describir cuál es la intención y cómo se va a recolectar la información. Entonces, la estructura de un objetivo es ese. Entonces, siempre tiene una pregunta, la pregunta orientadora generalmente es la que me permite determinar qué tipo de verbo voy a utilizar y dependiendo de eso entonces ir combinando la información. ¿Listo? Los objetivos específicos entonces lo que me permiten son las actividades que me van a propender para que yo pueda darle cumplimiento al objetivo general. Entonces, el objetivo específico también se debe redactar con un verbo y debo colocarle un cómo. Entonces, eh, ¿para qué? Para que yo pueda entonces, si voy a decir que voy a describir la población, entonces se describe, entonces, describir las características generales de la población mediante el instrumento de caracterización de la información, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, usted debe escribir o debe ser muy específico qué es lo que usted va a adelantar frente a eso. Ojo, no hay que confundirlo con las actividades o con la metodología. ¿Sí? Pero sí debe haber una coherencia entre la información. O sea, la intención es que usted pueda desarrollar un objetivo específico que apunte al cumplimiento del objetivo general. Las metodologías, entonces, pues en este campo se les sugiere que utilicen la metodología propuesta por Hernández Sampieri, Fernández Collazos y Bautista. Puede ser la del 2010 o la del 2014, cualquiera de ellas le sirve. Y lo importante es que usted determine si es un enfoque cuanti, quali o mixto. ¿Cuál es el contexto de la investigación? Es decir, el lugar o el sitio donde va a tener eso, si tiene permisos o tiene los accesos completos. ¿Cuál es el universo y la muestra? Entonces, el tipo de universo, recuerden que es el grupo completo, lo global, lo general, y la muestra es lo particular, lo específico. Y entonces usted allí va a describir qué es, cómo es ese tipo, cuál es la procedencia, cuáles son las características que hacen de esa población, de ese universo, la posibilidad de que usted pueda implementar su proyecto. Todo esto debe estar justificado. Entonces, lo que usted hace es que a partir de cualquier autor, les digo, puede ser Sampieri o puede ser cualquier otro que hable sobre metodología de la investigación, que usted coja a ese autor y diga, como lo afirma Pepito Pérez, mi investigación o la investigación, porque acuérdense que no podemos hablar en primera persona, sino todo en tercera persona, la investigación se centra en el enfoque cualitativo, cualitativo porque lo que se pretende es describir las cualidades de la población. En nuestros casos, como lo que estamos hablando es de evaluación de proyectos, generalmente pues deben ser investigaciones o enfoques de tipo cuantitativo o en su defecto mixto. ¿Por qué? Porque lo que vamos es a evaluar, a medir, a dar un resultado frente a. Y ese enfoque, pues obviamente es en diseño experimental, que lo que me permite es generar datos estadísticos para poder saber si la metodología es la apropiada o pertinente. Allí, entonces, pues ya como les estaba diciendo, pues está el diseño, pues los procedimientos que hay que describir detalladamente, pues qué fue lo que hizo, cómo se hizo, de manera puntual con la población, como un paso a paso. Se hace una descripción del proceso de recolección de los datos y cómo se va a hacer el proceso de análisis de los mismos. Entonces ahí se escribe que los datos se van a recolectar mediante, no sé, instrumentos de encuesta, instrumentos de entrevistas, instrumentos de comparación. Bueno, ustedes allí ya poco a poco van a ir adelantando esta información. Aquí obviamente el marco teórico y referencial, pues la idea es que usted tenga la información de las bases sistemáticas, ¿sí? De dónde está sacando la información, cuáles son los principales conceptos que usted va a desarrollar. Obviamente este apartado se debe desarrollar bajo la norma APA que pues ustedes tienen en sus documentos. Y entonces aquí se les hace un ejemplo o se les pinta un ejemplo de cómo es la información, cómo se debe presentar las figuras, cómo se debe presentar eh, las citaciones, los cuadros, las tablas, ¿sí? Todo esto obviamente bajo la norma APA.
Y finalmente, pues viene el capítulo de resultados y discusión. Entonces, la intención es que usted, después de haber hecho esa descripción allí de información, usted pase a hacer el análisis de los datos teniendo en cuenta, obviamente, los resultados que usted recolectó y la interpretación a la luz de la teoría. Entonces, usted hace una interrelación allí de la información de esos datos y va a mostrar qué encontró, cómo lo encontró y va a presentar este apartado teniendo en cuenta, pues, los hallazgos particulares. Finalmente, pues viene el capítulo de conclusiones. Las conclusiones lo que permiten es mirar si se cumplió o no el objetivo general y los objetivos específicos. Entonces, la idea es que usted coja su objetivo general y en las conclusiones presente si hubo o no un desarrollo de ese objetivo, un cumplimiento o no de ese objetivo. Entonces, las conclusiones deben presentar sobre el tema abordado, los principales hallazgos o conclusiones a las que usted llegó luego de su proceso de investigación. Y pues finalmente vienen pues los anexos, las referencias bibliográficas. Entre los anexos, queridos estudios, están todos los instrumentos que ustedes utilicen para la recolección de la información. ¿Listo? Todos los instrumentos que ustedes utilicen deben ser descritos y enumerados en este apartado de anexos. Y finalmente, pues las referencias bibliográficas que debe corresponder a todas las fuentes que usted ha colocado dentro de su documento y que utilizó para la presentación del mismo. Y con eso, pues damos por terminado el formato de informe técnico. Queridos estudiosos, pues cualquier cosa, cualquier inquietud que ustedes tengan, pueden presentármela a través del correo electrónico. De todas maneras, fue un gusto haberlos acompañado y quedamos pendientes de cualquier información. Un feliz día para todos.